Buenas, profesor. Mi nombre es Fernando Cornejo Cuadros y en esta ocasión me toca exponer lo que vendría a ser el gobernador y o regulador. Eh, el regulador o gobernador sirve para mantener automáticamente el régimen de velocidad o revoluciones de un motor de manera independiente de la carga o del esfuerzo al cual está sometido, según sea el caso, ya sea por trabajo, en vacío o en relente. Para controlar dicha velocidad del motor, que es movida una varilla de control en la bomba de inyección, la cual acciona un mecanismo que varía la cantidad de combustible inyectado en las cámaras de combustión. El regulador está ubicado en un extremo de la bomba de inyección. Los reguladores se pueden clasificar según el equipo o el tipo de trabajo al que se encuentra. Eh, Tendríamos que, según el tipo de trabajo, tenemos lo que es el máximo y mínimo, régimen completo utilizando en maquinaria agraria y en construcción. Esto varía, y algunos escalonados que trabaja en todo tipo de situaciones, o sea, es más completo. Y según el equipo, que vendrían a ser centrífugos, neumáticos e hidráulicos. También la función del regulador es mantener la rotación del motor de modo que controle las velocidades máximas y mínimas, intermedias en algunos casos. Y bueno, pues sin el regulador la rotación del motor caería hasta que el motor se pare o aumentaría hasta una rotación excesiva, lo que se llamaría un embalamiento. Aquí tendríamos lo que son las partes del gobernador y regulador. Vamos a hablar ahora lo que es el regulador RQ. El regulador RQ es también llamado un regulador de mínimos y máximos. Estos están especialmente diseñados para vehículos urbanos, donde el conductor debería variar constantemente las condiciones de su conducción. Eh, el regulador de mínimos y máximos tiene la característica de controlar solo los campos de trabajo de relante y revoluciones máximas. Tenemos aquí que en relante el regulador se hace cargo de la posición de la cremallera para que el motor no se pare en el campo de revoluciones máximas, o sea, en el corte de vueltas. El regulador se hace cargo de la cremallera para proteger al motor de una velocidad excesiva. Entre estas dos zonas de trabajo, que son las revoluciones intermedias, el regulador no trabaja, y la posición de la cremallera y por tanto el caudal es determinado por la posición de la palanca de mando. Con la palanca de acelerador se maneja en estos tipos de reguladores el caudal que inyecta en el motor. Algunos componentes que tenemos del regulador RQ son los contrapesos, que son los elementos diferenciadores de estos reguladores. Tendríamos que su recorrido total es de 11 milímetros, y este está controlado por un conjunto de muelles introducidos en el centro de las masas rotantes, que vendrían a ser los contrapesos, y esto es diferenciado claramente en dos etapas, la de relanti y la de máximas revoluciones. La etapa de relanti es la que controla un muelle suave, y en esta etapa es cuando se termina el contrapeso, que se encuentra con la arandela de apoyo de los muelles de máximas. Los muelles de máxima son sumamente duros, por lo que el contrapeso se queda frenado durante un amplio margen de revoluciones, o sea, un margen no regulado. Solo cuando se alcanzan las revoluciones máximas de la bomba
o del motor se comprimen los muelles de máxima, produciéndose el denominado corte de la bomba, que consiste en retirar la inyección. Sobre algunos contrapesos que se realizarán durante la reparación de los reguladores RQ, se usan algunos ajustes, que tendríamos la holgura de contrapesos, recorrido de la etapa de arreglante de los contrapesos, ajuste de la asimilación, montaje de conjunto de masas en bomba, posición del manguito. ¿Cómo se podría asimilar este regulador? Esto es para adaptar mejor la curva de caudal de una bomba a la curva de par del motor al que se alimenta. Se utiliza este mecanismo llamado asimilación, que consiste en eliminar una pequeña cantidad de inyección a partir de aquellas revoluciones donde se produce el máximo valor del par del motor. En los reguladores RQ esta función se realiza en una pequeña cápsula que porta un muelle de dureza intermedia. Esta cápsula va integrada en el interior de la contrapesa y sobre ella descansan los muelles de máximos. Y tenemos la colisa, que vendría a ser la palanca que transmite el desplazamiento de los contrapesos a la cremallera. Esta va unida a los contrapesos por medio del regulador y la cremallera por la horquilla de conexión. En su interior se desplaza un cubo deslizante, que es el dado, unido directamente a la palanca de mando, que es el acelerador, y la posición del dado dentro de la colisa determina la relación entre el movimiento de los contrapesos y el transmitido de la cremallera del caudal. Aquí tenemos lo que es el regulador, un regulador centrífugo RQ de arranque, relante, la plena carga y carga nula. Y así vamos a ver los diferentes tipos de reguladores y sus etapas. Vamos a pasar ahora con el regulador RQV. El regulador RQV es también llamado reguladores de toda velocidad o de todas las revoluciones. Estos están especialmente diseñados para los vehículos de carretera, donde las variaciones de carga soportada por el motor son muy grandes. Por ejemplo, un motor de una excavadora que cuando hace su trabajo no tiene que venirse abajo, o en un camión que se debe comportar de la misma manera, o sea, alrededor de 40 toneladas, y es bastante peso. El representante más significativo de estos reguladores son de la gama Bosch y bueno, son reguladores también de toda velocidad. Al contrario, algunas diferencias con respecto al regulador RQV del regulador RQ es que el regulador de toda velocidad, al contrario que el de mínimas y máximas, regula en todos los márgenes de revoluciones del motor. Esto quiere decir que su conjunto de contrapesos tiene una posición distinta para cada velocidad de rotación. De esta forma el regulador compensa automáticamente las cargas del motor con el fin de mantener más o menos constantes las revoluciones del motor elegidas por el conductor independientemente de la carga. O sea, podemos deducir que con la palanca del acelerador se manejan en estos tipos de reguladores las revoluciones del motor. Este regulador RQV trabaja con contrapesos de algo similares al regulador RQV, pero trabajan de forma diferente, ya que su recorrido total es de 11 o 13 milímetros,
y este está controlado por un conjunto de muelles introducidos en el centro de las masas restantes, o sea, de los contrapesos, y trabajan de forma continua y progresiva, como el caso del regulador RQ, donde los conjuntos de muelles montados en las contrapesas se componen por lo general de 3 muelles. Los helicoidales dispuestos de forma concéntrica. Tenemos la colisa, que es una palanca que transmite el desplazamiento de los contrapesos a la cremallera, que va unido a los contrapesos por medio del regulador y la cremallera por la horquilla de conexión. Igual en su interior se desplaza un cubo deslizante que es el dado. La configuración de este es característico de los reguladores RQV. La posición del dado dentro de la colisa determina la relación entre el movimiento de los contrapesos y el transmitido a la cremallera de caudal, muy diferente debido a la longitud de la colisa, o sea, al del regulador RQ. Algunos ajustes que deberíamos de tener en cuenta en el RQV en la reparación es que son los ajustes de la posición de la escuadra de guía, el montaje de conjunto de masas en bomba y la posición del manguito de regulación. ¿Cómo podríamos, o la asimilación de este regulador es para adaptar mejor la curva de caudal de una bomba a la curva de par del motor al que se alimenta? Se utiliza este mecanismo llamado de asimilación, que consiste en eliminar una pequeña cantidad de inyección a partir de aquellas revoluciones donde se produce el máximo valor del par del motor. En los reguladores RQV esta función no puede ser integrada en los contrapesos, ya que no hay etapas intermedias. Por ello se monta siempre sobre la cremallera, que es la pieza de unión o tope de caudal. Ahora vamos a hablar lo que es el regulador RQV. Acá tenemos lo que vendrían a ser sus partes. Y bueno, hablando un poco de estos reguladores, que es una variante de los reguladores de RQV, o sea, es por lo tanto un regulador de todas las revoluciones. Este se caracteriza fundamentalmente por tener una asimilación positiva y negativa. Esto es que con revoluciones siempre ascendentes trabaja en los dos sentidos, quitando y dando caudal. Las características de un regulador RQV se conserva se conserva también en el regulador RQVK. Todos los trabajos de ajuste durante la reparación, excepto la posición del manguito del regulador, son idénticos al RQV. Acá tenemos lo que son las posiciones del regulador RQVK, la posición de arranque, el relante, revoluciones máximas con carga, fin de asimilación positiva, caudal de plena carga en baja revolución, comienzo de la asimilación negativa y caudal de plena carga en revoluciones intermedias, o sea, la inversión de la asimilación. En las posiciones de parada tenemos que en el regulador RQVK de un motor se consigue igual que en un regulador RQV y RQ, pulsando la palanca de mando hacia su tope mínimo, también para la comodidad del operario, ya que se puede montar una palanca de parada adicional. En las posiciones de arranque tenemos que al impulsar la palanca de mando hasta el tope de caudal, el caudal de arranque se puede encontrar sobre el tapón de la cremallera o en la parte inferior del mismo tope de caudal. En este caso el balancín no sobrepasa el tope de caudal. Cuando la cremallera al hacer tope sobre el tapón de la cremallera, se comprime el muelle de recuperación de la cremallera y la cremallera se detiene sobre el tope de plena carga. Esta se estira entonces el muelle de recuperación de la placa de guía.
¿Qué función podría realizar la palanca de guía en esta posición? Eh, en esta posición, la función que realiza la palanca es mantener el balancín de tope en la posición más baja. En la posición de relanti tenemos que los contrapesos se mueven en la etapa de relanti en función de las revoluciones, algo casi idéntico al RQV, y el desarrollo de asimilación, que es la palanca de mando se mueve desde la posición del relanti hasta la de plena carga. El balancín se encuentra en la parte inferior del tope de plena carga, separándose la placa guía de su tope, donde las revoluciones del motor aumentan. En estas condiciones continúa el desarrollo de la curva de asimilación. Y en la posición de corte de revoluciones tenemos que en el momento que la placa guía vuelve a encontrar su tope, la cremallera empieza a moverse hacia atrás en dirección de pare o stop, al superar el motor las revoluciones nominales. Ahora vamos a hablar lo que vendría a ser un gobernador neumático. El gobernador neumático es de todo régimen de EP/M. El regulador neumático se compone de dos principales partes, que vendrían a ser el difusor con válvula, el difusor con válvula de mariposa fijado al colector de emisión del motor en el lado de admisión. Entonces, como decía, compone de dos partes principales, que es el difusor con válvula de mariposa fijado al colector de admisión del motor en el lado de admisión y el bloque de membrana montado en la bomba de inyección. El gobernador o regulador neumático aprovecha el vacío de múltiple de admisión para accionar un diafragma conectado con la varilla de control de la bomba de inyección en línea. Este aparato consiste en un tubo por el que circula aire regulado a la entrada por una mariposa, que es accionada mediante el acelerador. El aire se dirige hacia los cilindros y la mariposa se encuentra cerrada. El aire a gran velocidad se estanca y comprime por la presión atmosférica que la rodea y que se hace sensible en la membrana elástica. Ya que así mueve la varilla de mando y regulando así la carga de combustible en los helicoidales de la bomba de inyección en línea. Acá tendríamos lo que son las partes del gobernador y bueno, una pequeña descripción de lo que le acabo de mencionar. Bueno, eso sería todo de mi parte. Mi nombre es Fernando Cornejo y gracias.